Bueno, chavales, ya estamos en el tercer episodio del curso de TrenchUnit, nuestro bootcamp de CRT, ¿no? Y básicamente en este vídeo vamos a hablar sobre unos conceptos pues un poquito más importantes, ¿no? Básicamente vamos a tocar el fair value gap, el inverse fair value gap, el order block, y también voy a hablar sobre los cambios de estructura, voy a precisar alguna cosita, ¿no? También voy a hablar sobre, bueno, voy a introducir el concepto de liquidez, ¿vale? Porque es el, de hecho, más importante, entonces solo lo voy a introducir, ya que por su importancia y por su relevancia en el mercado, prefiero dedicarle solo un vídeo a la liquidez para entenderlo bien, para ver ejemplos, etcétera. Así que, como mucho, si tenemos tiempo, vamos a introducirlo así por encima, pero poco más. Así que el plan de este vídeo de hoy es tocar estos temas, el fair value gap, el inverse fair value gap y el order block. Y luego, bueno, y también el CHOCH, o el Change of Character, o el rompimiento de estructura, o el Market Structure Shift, como le queráis llamar, ¿vale? Pero cuando hay un cambio de tendencia alcista a bajista o de bajista a alcista, ¿vale? Entonces, tenemos que en el primer vídeo hablamos sobre los CHOCH, o rompimiento de estructura, o Market Structure Shift, bueno, como le llaméis, ¿vale? Se le puede llamar de diferentes maneras. Hay el CHOCH, Change of Character, hay el Market Structure Shift, disculpad mi inglés, y bueno, pues rompimiento de estructura normal, o sea, es básicamente eso, pero hay gente que es maniática con eso, entonces lo vamos a poner para que lo entiendan todos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se da eso? Cuando cambia de tendencia. ¿Y cómo sabemos que cambia de tendencia? Pues cuando no sigue la secuencia de máximo más alto que máximo, mínimo más alto que mínimo, o mínimo más bajo que mínimo y máximo más bajo que máximo, ¿vale? Entonces nosotros en el primer vídeo tocamos, voy a hacer un resumen para la gente que no ha visto el vídeo, pero en el primer vídeo tocamos el tema de las tendencias, ¿vale? Entonces sabemos que una tendencia alcista, vamos a hacerlo con un ejemplo de tendencia alcista a bajista, ¿vale? Entonces tenemos que una tendencia alcista es una tendencia donde los máximos son más altos que los anteriores máximos, si os fijáis, este es más alto que este es más alto que este, ¿vale? Y los mínimos son más altos que los anteriores mínimos, ¿vale? Si os fijáis, son más altos. Entonces sigue la secuencia, ¿no? De máximo más alto que máximo, mínimo más alto que mínimo, perfecto. Entonces el cambio de estructura se da cuando el precio cambia de esa secuencia a mínimos más bajos que anteriores mínimos y máximos más bajos que anteriores máximos, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿vale? Porque ahí lo explico con más detalle y tal. Si os fijáis, aquí se da el CHOCH, ¿vale? Aquí se da el CHOCH, ¿por qué? Porque cambia la secuencia de mínimo más alto que mínimo a mínimo más bajo que mínimo, ¿vale? Pero en este episodio no voy a tratar sobre el CHOCH, ya que ya lo hablamos en el primer episodio, sino que voy a hablar sobre cómo detectar una fuerte ruptura de estructura fiable, ¿vale? Y cómo entender, es decir, porque hay veces que el mercado te hace un fake y te boom, y te sigue subiendo y te pilla stop loss. Entonces, básicamente quiero precisar un poquito, meterme dentro de las rupturas de estructura para entender cuáles son los más fiables, cuáles no, ver qué es realmente un cambio de estructura, cuándo ver que realmente no lo es y es estructura interna, etcétera, ¿vale? Entonces, primero de todo, vamos a empezar hablando sobre los tipos de estructura. Hay estructura interna y estructura externa, ¿vale? La estructura externa es la general, ¿vale? Tenemos que entender que el mercado no va así, ya os lo expliqué en el primer vídeo, sino que el mercado pues va así. ¿Entendéis, no? Al fin y al cabo, si os fijáis, el mercado sigue el pullback, 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 pullback. Si os fijáis, es literalmente lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, pero dentro hay pequeños piquitos que te hacen fakes, de que, ay, voy a romper, tal. No, esto es tu estructura interna, que son como que movimientos en poca temporalidad, la cual no son relevantes, ¿vale? Entonces por eso lo generalizamos con el pullback, pullback, pullback y no entramos en detalle en estos pequeños movimientos, ya que son bastante innecesarios o no son relevantes, ¿vale? Para el day trader, para un scalper sí, porque se fijan esos movimientos, ¿no? Para poder entrar, pero para un day trader, que es lo que se basa el CRT, no es relevante, ¿vale? Por lo tanto no lo tenemos en cuenta. Pero tienes que entender que esto es la estructura interna y lo general es la estructura externa. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar este concepto en el rompimiento de estructura? Pues nosotros entendemos que
por estructura externa, el precio nos está haciendo un cambio de estructura cuando cambia la secuencia. Vale, pero hay veces que este cambio de secuencia solo es parte de estructura interna que está haciendo ver que te está dando el cambio de estructura cuando realmente no. Y yo qué sé, te está dando pequeños movimientos, pero para seguir subiendo, ¿vale? Y hay mucha gente que aquí falla y se come el fake, ¿vale? ¿Cómo detectarlos? Ahí vamos. Un ejemplo muy claro de una manipulación que usa mucho el mercado, las instituciones para matarnos a todos, que yo me comí, ¿vale? Yo me comí, por eso os lo cuento, es este de aquí. Subo, bajo. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. ¿Qué pasa aquí? Veo y veo. ¿Qué ha pasado? Hostia, pero aquí hay un rompimiento de estructura, ¿no? Hay un market sugar shift, un choch aquí. Eso significa que... Pum, va a venir aquí y tal, va a seguir bajando. No. No, no, no. Why? Porque aquí, si os fijáis, el precio en ningún momento crea un nuevo high, ¿vale? Es decir, el precio ha creado aquí un máximo, mínimo. Un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto que el anterior. Un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto que el anterior. Aquí no hay nuevo máximo más alto que el anterior, ¿vale? Hasta que no se forme el máximo, ¿vale? No es continuidad de estructura, sino que aún estamos en este retroceso, ¿vale? O sea, entendéis que cuando lo ves, dices, hostia, tal, sí, pero cuando estás en el mercado es mucho más chungo, entonces te revientan. Ya me ha pasado un montón de veces, hasta que me enteré y dije, vale, lo entiendo. Pero básicamente, si lo veis, realmente, esto es subida, bajada, subida, bajada, subida. Esto que ves aquí sigue siendo una bajada. Por mucho que haya piquitos y tal, sigue siendo una bajada. Entonces, hay la probabilidad de que siga subiendo, ¿vale? Entonces, aquí no sería una buena zona para entrar. Sino que nosotros tendremos que esperar que el máximo fuese más alto que el anterior, es decir, que siga continuando la estructura, y que al hacer el nuevo pull, te cree un back lo suficientemente fuerte como para romper estructura, ¿vale? Si no, es estructura interna, solamente eso, y solo te está haciendo el fake, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que esperar que haya continuidad, y después de haber una continuidad, pues que haya un retroceso lo suficientemente fuerte como para romper estructura. Pero nunca haciendo caso o teniendo en cuenta estructura interna, ¿vale? Tranquilos, voy a dedicar otro vídeo solo en estructura externa e interna. Solo en estructura interna y externa. Y lo voy a precisar con ejemplos visuales en el gráfico, con el replay, tranquilos. Vamos a hablar de todo en este curso. Hay tiempo. Chilear, la prisa es mala. Así que chilear, ir estudiando, apuntes, tal. Guardar el concepto, os lo apuntáis en el notebook pum, estructura tal. Pendiente de ver. Y lo vais mirando o tal, o cuando yo suba el vídeo lo vais a entender. Pero chilear, ¿vale? Y lo mismo al revés. Pues al revés, pues lo mismo. Pues pam, 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 pam. Peo. No. Porque este es el mismo, o sea, es el mismo retroceso. Entonces, nosotros, para entender que es rompimiento de estructura, tendría que ir a por este mínimo de aquí. Este mínimo. Entonces ya si el precio rompe este mínimo de aquí, sí que es rompimiento de estructura. Porque, o sea, consideramos que esto es solo un máximo y esto es el mismo retroceso. Por lo tanto, esto de aquí equivaldría a un bam. Esto es lo mismo que esto, lo único que aquí hay un pequeño máximo, lo cual representa la estructura interna, pero representa esto de aquí. Y claro, ¿qué pasaría? Que el precio tendría que bajar y romper esta zona de mínimo y cambiar la secuencia. Por lo tanto, si el precio llegase al mínimo importante, al último mínimo real, y lo rompe, eso sí que es cambio de estructura. Pero si esta estructura interna no es un cambio de estructura, ¿vale? Y pues a la baja lo mismo, ¿vale? A la baja es literalmente lo mismo. Bajo, sube, bajo, tal. Pum, peón. Va a seguir. O sea, no nos tenemos que fiar porque el mínimo importante, el último mínimo, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Sabes? Quitando esto. Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Porque creo que os estoy mareando un poco. Sí, vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? Pum, se crea esto de aquí, ¿vale? Esto es cambio de estructura.
No, porque esto representa pullback, pullback, pullback. Es solo un impulso, ¿vale? Esto es estructura interna, esto hay que ignorarlo por completo porque te está haciendo un fake de la hostia. Entonces, si tú te metes, te va a romper. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer caso, ¿vale? Porque esto es lo mismo que esto, ¿vale? En el caso de que el precio llegase al último mínimo real y lo rompiese, ahí sí que podemos empezar a buscar ventas porque hay rompimiento de estructura. Es decir, tendremos que esperar a que el precio llegase a esta zona de aquí, ¿vale? Al último mínimo real, ¿vale? Ahí sí que hay rompimiento de estructura. Pero si no llega y se queda aquí y veis que está haciendo otro reverse, no busquéis operaciones en esta zona de aquí o entradas porque te va a romper el stop loss, ¿entendéis? Perfecto. No os rayéis, lo vamos a explicar con más detalle. Es solo para precisar. Quien lo haya entendido, quien tenga un concepto, o sea, quien tenga un entendimiento del trading o más experiencia en el trading lo va a entender. Quien tenga más conocimiento, más tiempo estudiando conceptos de trading, esto lo va a entender fácil. Pero, para la gente que está nueva y no lo entiende, voy a hacer otro vídeo hablando solo de eso y haciendo ejemplos visuales, ya lo he dicho anteriormente. Así que chilear, con calma. Luego también el canal de Discord, si me queréis hablar en privado, tú que no he entendido esto, tal, no sé qué, os lo explico, encantado, así que chilear. Ahí tenéis el Discord en la descripción. Estamos creciendo un poquito ya. Estamos aumentando la comunidad, chavales, así que si queréis meterle, vosotros mismos. Vale, entonces el Choch, esto ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a hablar rápido de los Fair Value Gaps, Inverse Fair Value Gaps, que están bastante relacionados y luego vamos por el order block, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre los imbalances. ¿Vale? Los imbalances. ¿Qué son los imbalances? Los imbalances, ¿vale? Son gaps, son agujeros que se crean en el mercado por impulsos fuertes y estos impulsos fuertes que se crean dejando agujeros en el mercado son debido a la diferencia de compradores y vendedores en un cierto tiempo, ¿vale? Cuando hay una gran diferencia se crean estos push, ya que mucha gente compra pero poca vende. Por ejemplo, un ejemplo así clarito. Y por eso mismo se mueve muy fuerte el mercado creando estos impulsos fuertes y dejando agujeros en el medio. Lo cual después el precio se ve bastante, bueno, no vamos a decirlo obligado, porque no siempre lo respeto, no siempre lo usa, pero ve la necesidad de rellenar esos agujeros para poder seguir su tendencia, ¿vale? O rellenarlos para cambiar de estructura, tipo de tendencia, ¿vale? Entonces, ahí vamos a explicar primero cómo ver un imbalance, ¿vale? Pues un imbalance es básicamente, mira que lo tenemos claro, ¿vale? Un imbalance son una secuencia de 3 velas japonesas, ¿vale? Lo cual, la primera, o sea, la mecha de la primera vela no toca con la de la tercera, dejando un agujero, ¿vale? Si os fijáis, esta vela japonesa de aquí tiene esta mecha de aquí y tiene esta mecha aquí, ¿vale? Y la tercera tiene esta mecha aquí y esta mecha aquí, ¿vale? Si os fijáis, esta mecha de aquí no toca con esta de aquí, es decir, no se cruzan, ¿vale? No se cruzan. Por lo tanto, hay un agujero. Os fijáis, ¿no? Que hay un vacío aquí debido al fuerte impulso de la segunda. ¿Os fijáis, no? Por lo tanto, el precio se va a ver impulsado o se va a ver atraído por esta zona para usarla como trampolín, como rebote, como impulso para seguir subiendo, ¿vale? Por ejemplo, yo esto marco aquí y marco aquí, hago así, lo alargo y marco, por ejemplo, si estamos en temporada de 15 minutos, pues lo marco como Fair Value Gap de 15 minutos, ¿vale? Imbalance de 15 minutos. O Fair Value Gap, que es lo mismo, ¿vale? Se apunta así, ¿vale? Un vacío de valor de precio, ¿vale? Básicamente lo mismo, ¿ok? No os liéis con los nombres, que no hay ninguna necesidad, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Es un agujero que se crea, si os fijáis, ¿vale? Aquí hay otro, ¿lo veis, no? Aquí hay otro. Pero aquí, por ejemplo, aquí no hay. Lo veis que no hay imbalance. No hay. Luego, aquí sí que hay.
yo os voy a poner un ejercicio para hacer en casa, y es que en casa cogéis el gráfico y decís, vale, vamos a identificar 5 Fair Value Gaps claros, marcando las mechas, marcando el agujero, y a ver, y viendo si el precio pues lo respeta y lo usa como impulso, ¿vale? Y lo mismo con los Inverse Fair Value Gaps, que cuando lo explique también os voy a poner el ejercicio que encontréis 5 Inverse Fair Value Gaps. Entonces, si nos fijamos, si bajamos la temporalidad, porque si detectamos un Fair Value Gap de 15 minutos es para que en temporalidades menores lo respete, ¿vale? Que sí, que lo respeta a veces en la misma temporalidad, pero no se ve tan claro cómo hace el rebote. Entonces yo os recomiendo que bajéis la temporalidad para ver claro el rebote, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, ¿qué pasa? El precio rebota hasta esta zona de Fair Value Gap de 15 minutos y la usa como trampolín para seguir subiendo, que es un ejemplo clarísimo, ¿vale? Básicamente un imbalance es eso de ahí. ¿Ok? Vale. Perfecto. Ah, sí, también los imbalances pueden ser a la baja. Es decir, también pueden ser bajistas. Puede ser como estos de aquí. ¿Vale? Pueden ser como estos de aquí. ¿Vale? Esta mecha no toca con esta. ¿Vale? Esta mecha no toca con esta de aquí. Creando un agujero aquí en el medio, lo cual le vamos a llamar Fair Value Gap, en este caso de 5 minutos, ¿vale? 5 minutos, y si bajamos a temporada de 1 minuto para ver cómo reacciona más claro, vemos como el precio sigue subiendo tal, hasta que el precio decide tocar la zona, la toca, y la usa como impulso para rebotar. ¿Lo veis, no? Entra y la usa como rebote, ¿vale? Perfecto. Ah, sí, y también una duda que hay mucha gente que tiene, ¿vale? Un Inverse Fair Value Gap no tiene por qué ser 3 velas del mismo color, ¿vale? De la misma... no tienen que ser 3 velas bajistas. Pueden ser una alcista y 2 bajistas. Por ejemplo. ¿Veis aquí? Aquí hay otro hay un Fair Value Gap, si os fijáis. Aquí está el Fair Value Gap. Que esto también es un indicador que te marca Inverse Fair Value Gap, Fair Value Gaps, que te ayuda un poco. Pero repito, no os fiéis de ningún indicador. Se puede hacer todo sin, ¿vale? Entonces, si os fijáis, hay una vela azul, otra vela azul y otra vela negra. La verde, verde y negra. Y aún así, también hay Fair Value Gap, ¿vale? No tiene que ser 3 de la misma vela. Hay 3 del mismo color. Entonces, mecha, como veis, aquí se crea un espacio, un vacío en 15 minutos, por lo tanto, Fair Value Gap de 15 minutos. Y aquí el precio lo va a usar como... vamos a ir a 5 minutos para verlo claro. Lo va a usar como trampolín también para subir, ¿vale? Si veis, aquí entra dentro y lo usa pues para rebotar, ¿vale? Perfecto, esta vez pues lo usa para rebotar. Así, los Fair Value Gaps solo se mitigan una vez. Mitigar es un concepto que llamamos el hecho de cuando el precio testea o toca esa zona y la usa, ¿vale? Es decir, si el Fair Value Gap se llega una vez y ya se usa para subir y cierra vela por encima, ese Fair Value Gap o sea, ya no funciona más. Es decir, en este caso solo funcionaría hasta aquí. Rebota, lo usa como impulso, pum, sube, cierran velas por encima y ya está. O sea, estos pequeños rebotes que va haciendo no son por este mismo Fair Value Gap, ¿vale? Porque solo al mitigarse una vez ya no vuelven a funcionar, ¿vale? También otra duda que mucha gente tiene, que yo tenía y que puede ayudar bastante, que si hay 5 Fair Value Gap en un mismo impulso, ¿vale? Es decir, hay un Fair Value Gap aquí, vemos que hay una tendencia alcista, ¿vale? Y aquí hay, yo qué sé, en temporada de 5 minutos hay 1, 2 y 3 Fair Value Gaps, ¿vale? Y el precio ignora este de aquí y rebota en este y lo usa como impulso. Este queda invalidado porque fue ignorado, es decir, no fue usado, ¿vale? Este también ya está, se mitigó una vez, por lo tanto ya no funciona. Y todos los que hay por abajo del que fue mitigado tampoco van a funcionar, porque al haber usado ya uno que está por encima, todos de abajo quedan inhabilitados, ¿vale? Que tengáis eso también en cuenta, ¿vale? Perfecto. Ahora que tenemos el factor de Fair Value Gap o imbalance claro, vamos a ir a por los Inverse Fair Value Gaps, ¿vale? ¿Qué es un Inverse Fair Value Gap? Vamos a salir de aquí, vale. ¿Qué es un Inverse Fair Value Gap? Inverse Fair Value Gap es un Fair Value Gap inverso.
Reíros, ¿vale? Reíros. Entonces, ¿cómo se detecta? ¿Vale? Aquí tenemos uno, ¿vale? Perfecto. Así que no he tenido que buscar mucho, la verdad. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿vale? Primero os lo explico y después lo enseño, ¿vale? Un Fair Value Gap, sabéis que es pues cuando se da una situación donde se crea un gap entre mecha y mecha de la primera y última vela, ¿vale? Entonces sería algo así. Ignorar la precisión, ¿vale? O sea, no es lo mío. Pero es que tampoco se trata de dibujar bien, ¿vale? Se trata de aprender. Así que entendemos como Fair Value Gap el vacío, ¿no? Que se forma entre mecha y mecha de la primera y tercera vela, ¿vale? Sabemos que es eso. Entonces, eso es un Fair Value Gap. De 5 minutos en este caso, ¿vale? Entonces, un Inverse Fair Value Gap es, después de que se forme un Fair Value Gap, que el precio, este Fair Value Gap, no lo respete, ¿vale? No lo respete. Y que en vez de respetarlo, que cierre full, con cuerpo, no con mecha, con cuerpo por debajo de él, ¿vale? Entonces, sería algo así, ¿vale? Algo, yo qué sé. Voy a hacerlo sin mechas, ¿vale? Porque me da pereza meter mechas que flipas, chaval. Algo así. ¡Pum! De golpe. ¿Veis que la vela esta... vamos a meter aquí algo para que entendáis. Que si no queda como un poco incompleto, ¿vale? ¿Veis que la vela cierra con cuerpo por debajo de este Fair Value Gap de 5 minutos? Al cerrar y no respetarlo, ¿vale? Pasa de ser un Fair Value Gap a un Inverse Fair Value Gap. ¿Y cómo se usan estos Inverse Fair Value Gaps? Pues se usan de manera que el precio va a seguir bajando, ¿no? Y lo va a usar como rebote para seguir bajando. O sea, es un Fair Value Gap alcista, es decir, normalmente el precio lo usa como trampolín para seguir subiendo, pero en este caso, como que hubo una vela japonesa que cerró con cuerpo, lo ignoró, o sea, ignoró el Fair Value Gap por completo, y cerró con cuerpo por debajo en este caso, puede ser por encima en caso de que sea bajista, pero como que cerró por debajo del Fair Value Gap, ignorando por completo, hostia, que no sé hablar. Este Fair Value Gap pasa a ser Inverse Fair Value Gap y pasa a ser de un Fair Value Gap alcista a Fair Value Gap bajista. Por lo tanto, el precio lo que va a hacer es usarlo, ¿vale? Voy a silenciar esto. Va a usarlo como rebote, boom, para bajar, no para subir. Esto realmente era un Fair Value Gap que nos ayudaba, ¿no?, a seguir la tendencia alcista, ¿vale? Pero, como que pasó esto que os acabo de comentar y cerró por debajo y tal, se convirtió en un Inverse Fair Value Gap, lo cual se va a usar para bajar en vez de subir. Es como que hace un cambio de estructura en bajas temporalidades o en altas en caso de que el inverse se dé en altas temporalidades, ¿vale? Entonces se usa para ir para el lado contrario, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos un ejemplo de Inverse Fair Value Gap que, si os fijáis, aquí hay un hueco entre esta mecha de aquí y la tercera vela. Hay un hueco, ¿vale? Entonces esto es un Fair Value Gap de 5 minutos, ¿vale? Pero este no es respetado y es cerrado por una vela de 5 minutos. Por lo tanto, justo en el cierre de esta vela pasa de ser a un Fair Value Gap de 5 minutos a un Inverse Fair Value Gap. Y con el indicador este lo podéis ver, básicamente, ¿no?, que se forma este Inverse Fair Value Gap. Es decir, si nosotros vamos atrás, vemos que esto es un Fair Value Gap, ¿vale? Pero, si seguimos, vamos a hacer así. Si seguimos, esto pasa a ser un Inverse Fair Value Gap, ¿vale? Entonces el precio normalmente lo que haría sería, justo en el cierre, ¿vale? Mucha gente tiene como estrategia de que tal, se hace tal, y ya hay un Inverse Fair Value Gap, entro en el cierre. Entonces hay mucha gente que entra o aquí, ¿vale? O lo que espera es que se dé el rebote en baja temporalidad y una pequeña confirmación para seguir con la tendencia y entrar más o menos por aquí. Entra dentro de Inverse Fair Value Gap, ¿vale? Pero ese es el concepto de Inverse Fair Value Gap y para qué funciona, ¿vale? En este caso, si os fijáis, no se respeta, ¿vale? Es decir, no se respeta y sigue bajando, ¿vale? Los Inverse Fair Value Gaps también, o los Fair Value Gaps, no tienen por qué respetarse todo el rato, ¿vale? Por eso existen las confirmaciones, por eso existen las estrategias
no es un complemento. Es que el Inverse Fair Value Gap no es una estrategia de que pase el Inverse Fair Value Gap, pum, tengo que hacer esto. No. Tienes que valorar el mercado, valorarlo todo y a partir de ahí, pues decidir tú y o coger longs, o coger shorts, o no operar. Pero normalmente la función o lo que hace el Inverse Fair Value Gap es eso. Lo que os acabo de explicar, ¿vale? Si tenéis alguna duda, tenéis el Discord en la descripción, me vais comentando y tal. Yo encantado os respondo. También tenéis mi privado en Discord. Tenéis aquí los comentarios que no comenta nadie. O sea, literalmente me ve una persona. Entonces, vosotros mismos. Y vamos ya por el último concepto. A ver si... Estoy dando muchísimo la clase. 25 minutos. A ver si podemos explicar el order block en 5 minutitos. ¿Vale? Aún así es muy poco tiempo. Y se está haciendo muy larga la clase. Por lo tanto, yo lo que haría sería dejar los order blocks y la liquidez para otra clase. ¿Vale? Yo diría que acabamos con esto ya, sin entender un poquito los imbalances, los dos, el Inverse Fair Value Gap y el Fair Value Gap, y así pues profundizáis un poquito con el CHOCH, el rompimiento de estructura. Ahora para terminar os voy a comentar alguna cosita más, y con el siguiente vídeo vamos a hablar sobre liquidez, que va a ser la mayor parte del vídeo, y los order blocks, ¿vale? Y los breaker blocks también, que es como el Fair Value Gap, Inverse Fair Value Gap, lo mismo, ¿vale? Order block, breaker block, y voy a hablar sobre liquidez. Entonces, para finalizar con este episodio, con este módulo, vamos a hablar sobre las confirmaciones de cómo detectar un fuerte o un rompimiento de estructura válido, ¿vale? Porque solo vimos algún tipo de manipulación que hace el mercado con nosotros para reventarnos, sacarnos del mercado con SL, haciéndonos ver que hay un rompimiento de estructura cuando no lo hay, ¿vale? Entonces, ¿cómo detectar que haya un buen choch, un buen rompimiento de estructura? ¿Vale? Primero, se dé un sweep de liquidez, ¿vale? Que se dé un buen sweep de liquidez, o que recoja mucha liquidez, ¿vale? 2. Fuerte impulso formado por esta recogida de liquidez, ¿vale? Un fuerte impulso formado por esta recogida de liquidez, ¿vale? Y luego, también, que con el impulso formado por esta recogida de liquidez se forme un Fair Value Gap, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso. Vemos cómo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, que el precio aquí está bajando, pum, pum, hace así, pum, 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 ¿vale? Y ahora estamos aquí, ¿vale? Esto también lo voy a hablar en otros episodios, así que chilear, ¿vale? No os preocupéis. Nosotros tenemos, bueno, la parte sub de liquidez, ¿vale? La vamos a dejar y lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Bueno, esperaos, porque teniendo eso en cuenta, yo creo que rentaría más hablar de los choch. Bueno, no, vamos a hacerlo hoy, ya nos sacamos de encima. Básicamente, que se dé un sweep de liquidez, ¿vale? Que recoja liquidez. Esto lo vais a entender en el siguiente episodio, que voy a interiorizarlo más. Pero la liquidez es la gasolina que mueve el mercado. Y eso normalmente está concentrado, o esa gasolina está concentrada en diferentes puntos, como equal highs, equal lows. Vamos a hablar de eso, tranquilos. Altos y bajos importantes, máximos diarios y mínimos diarios, máximos y mínimos semanales, mensuales, máximos y mínimos de sesiones como New York, Londres y Asia, etcétera, ¿vale? Pero en los máximos también se está, ¿vale? Entonces hacemos que, por algún caso, este es el máximo de Londres de hoy por la mañana. Es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Este es el máximo de Londres de esta mañana y estamos en New York, ¿vale? Entonces marcamos esa zona como importante. Y vemos como el precio está a punto de recoger esta zona, ¿vale? El precio está a punto de recoger esta zona de aquí y ¡boom! La recoge. ¿Qué pasa? Que al recoger esta liquidez que estaba concentrada en el máximo de Londres, en este máximo de aquí, el precio hace un fuerte impulso a la baja,
¿vale? Pero vamos a hacerlo así, mejor. Hace un fuerte impulso a la baja, hace ¡bam! Un impulso tan fuerte, ¿vale? Que no tiene que ser con una vela o con dos, puede ser con tres, ¿vale? Pero tiene que ser un impulso claro de la misma, o sea, del mismo color, no pueden haber pequeños retrocesos. Tiene que ser un impulso fuerte, que veas tú que hay velas potentes, que hay poca mecha, o que hay una secuencia de 2 o 3 velas del mismo color bastante grandes, pero que te dé una impresión de buen impulso, ¿vale? Un fuerte impulso. Y que este impulso, pues te rompa el anterior mínimo, ¿vale? Que te lo rompa y que te lo cierre con cuerpo, ¿vale? Y además, primero, ha recogido liquidez de una zona importante, ¿vale? Hacerlo. Eso ya lo vamos a hablar, ¿vale? Los conceptos de liquidez y tal. Recoge liquidez de una zona importante, que eso lo dejamos para mañana. Nos crea un fuerte impulso, que ya he dicho lo que es, entonces lo podéis ver también fácilmente. Y que en este impulso, al haber un fuerte impulso, que te cree un Fair Value Gap. Uno, solo uno, no puede haber tres, uno. Si hay tres, vais subiendo la temporalidad hasta ver una temporalidad la cual solo te enseñe un Fair Value Gap, ¿vale? Porque tal vez estáis en un minuto y veis 5 Fair Value Gaps, en cambio si vais a 5 minutos solo veis uno, ¿vale? Entonces siempre vais subiendo la temporalidad hasta que veáis un Fair Value Gap, ¿vale? Si no, no se entra. Solo un Fair Value Gap. Y cuando se forma este Fair Value Gap, lo que nosotros vamos a esperar es o a que el precio llegue a esta zona de Fair Value Gap y entrar por aquí, en corto, poniendo el stop loss por encima del anterior máximo y alargando hasta el objetivo que tengamos, depende de todo, o esperar a que el precio llegue a el order block, ¿vale? Y hacer lo mismo, pues entrar al order block, meter SL por encima del máximo y entrar, ¿vale? Vamos a hablar también que es el order block mañana, así que chilear. El order block sirve para tener un ratio riesgo-beneficio más rápido, ya que como el SL es menor, el TP va a ser menor, por lo tanto va a llegar más rápido take profit y nos arriesgamos menos. Y en cambio, por el Fair Value Gap, pues como que entras un poquito antes, pues es más seguro en el sentido de que tal vez perdemos el trade si esperamos a order block, sí, pero si se va a order block es más seguro. Pero bueno, el trade sería entrar en Fair Value Gap, ¿vale? Chilear. Esto es más conservador y esto es asegurar el trade, ¿vale? Esto sería un buen cambio de estructura. Sweep de liquidez, fuerte impulso, ruptura de estructura, Fair Value Gap y entrar, ¿vale? Ese es el concepto de rompimiento de estructura, ¿vale? Pero seguramente no entenderéis qué es el order block ni qué es qué es la liquidez que acaba de recoger, ¿vale? Chilear. Esto lo explicamos mañana y ya pues mañana lo complementáis todo. Hoy os lo apuntáis en la libreta, ponéis pam, entender qué es el order block, pam, qué es entender la liquidez y ya pues mañana lo complementamos todo y lo vas a entender perfecto, vas a ver que es facilísimo, facilísimo, ¿vale? Así que muchísimas gracias, señores, por estar, y señoras, si hay, que seguro que sí. Muchísimas gracias por estar en este vídeo, por el apoyo, ¿no? Pero yo me esperaba una visita 5. Pero no, hay gente que se lo ve, que le da like y muchísimas gracias. También tenéis el Discord en la descripción, que ahí pues básicamente respondo dudas, aprendemos entre todos, ¿no? Os voy ayudando y pues vamos a ir creciendo. Vamos creciendo juntos, que eso es lo importante como traders. Y pues bueno, espero que os vaya muy bien, que le deis horitas, ¿vale? Que le metáis al backtesting, que veáis vosotros en el mercado real cómo es que funcionan las cosas, no solo en vídeos. Y nos vemos en el siguiente episodio, chavales. Nos vemos.